Para el día de hoy vamos a trabajar dentro de la evidencia denominada verificación de procedimientos para la definición de componentes frontend de la aplicación listas de chequeo. Guía de aprendizaje 7, código 22050-1096, actividad 4, evidencia 2. Entonces, como ya sabemos, lo primero que debemos hacer es descargar la guía de aprendizaje. Entonces, vamos a ubicarnos dentro de la ficha 311-8300 y dentro de esta evidencia nos vamos a ubicar dentro de la actividad guía de aprendizaje 7, 1096 A4. Entonces, esta actividad se denomina verificación de procedimientos para la definición de componentes frontend de la aplicación, listas de chequeo. Entonces, una vez nos ubicamos dentro de la actividad, lo primero que debemos hacer es descargar la guía de aprendizaje. Entonces, desde este vínculo nosotros podemos acceder y desde aquí, desde este botón, podemos acceder a la guía de aprendizaje. En este caso, yo ya la tengo descargada, entonces voy a mostrarles directamente para que no tomemos mucho tiempo. Entonces, creo que no, todavía no la tengo descargada, entonces la voy a descargar. Listo. Bueno, vamos a descargarla. Esta guía de aprendizaje número 7. Una vez nos ubicamos dentro de la misma, ¿qué nos pide esta actividad? Entonces, vamos a copiar el código referente a la actividad para poder localizarla de forma más rápida dentro de la guía de aprendizaje. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice, evidencia de desempeño, verificación de procedimientos para la definición de componentes frontend de la aplicación listas de chequeo. Teniendo en cuenta las características del software a desarrollar, realiza un documento donde describa los componentes frontend a utilizar en la codificación del proyecto. Cada uno de los componentes seleccionados debe tener su correspondiente justificación. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nos pide dentro de esta actividad. ¿Listo? Que demos a conocer cuáles son los componentes frontend que vamos a utilizar dentro de nuestra aplicación y que hagamos una descripción de cada uno de estos componentes. ¿Qué más debemos tener en cuenta? Se debe seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, el documento debe tener como mínimo portada, introducción, objetivo, y también el documento debe describir cuáles serán los componentes de React que se utilizan para el desarrollo del proyecto. ¿Listo? Entonces también deben hacer referencia a cuáles van a ser este tipo de componentes que ustedes van a utilizar. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo, muchachos? Entonces, esta es la actividad que debemos desarrollar. ¿Listo? En este caso, vamos a mirar.
Bueno, voy a compartirles pantalla para que puedan mirar un ejemplo claro de qué es lo que deben realizar. ¿Listo? Entonces, dentro de la actividad que ustedes van a desarrollar, ¿listo? De la guía de aprendizaje 7 de esta actividad de Pronenc, entonces, ustedes qué deben realizar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver un ejemplo claro. ¿Listo? Entonces, lo primero que deben hacer, ¿listo? Para que ustedes comprendan un poquito más, deben hacer una breve introducción. Si quieren, pueden realizar una tabla de contenido. ¿Listo? Los objetivos, tal cual como lo pide la guía de aprendizaje. ¿Cuál es el objetivo generalmente de esta actividad? ¿Listo? Por ejemplo, aquí tenemos describir y justificar los componentes frontend desarrollados en IAC para el proyecto ICC ambiental. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ese es el proyecto que trabajó uno de los estudiantes y que fue uno de las actividades mejor desarrolladas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el componente de login. ¿Listo? Tenemos cuál es el propósito de este componente. Tenemos una breve descripción y tenemos cuáles son las características. ¿Listo? Y la justificación. ¿Listo? Acerca de los componentes de RIA que se implementaron dentro del mismo. Entonces acá tenemos, por ejemplo, el componente out layout. ¿Listo? Propósito, proporcionar un layout común para todas las páginas de autentificación. Aquí tiene una breve descripción. Tiene la justificación de por qué utilizo este tipo de componente. Esto, por ejemplo, garantiza la coherencia visual en todas las páginas de autentificación y facilita el mantenimiento del código al centralizar los estilos comunes. Componente sidebar, ¿listo? Que proporciona, por ejemplo, una navegación lateral, ¿listo? Entonces acá está una breve descripción del componente y cuáles son las características del mismo y la justificación técnica de por qué utilizó este tipo de componente. Está el componente header de la cabecera, ¿listo? Proporciona la barra superior con controles de usuario y notificaciones. Y dentro de la descripción implementa la barra de navegación superior que incluye controles de tema, notificaciones, perfil de usuario y opciones de cierre. Características implementadas, por ejemplo, están alternador de tema claro y oscuro, sistema de notificaciones con contador visual, menú desplegable de perfil de usuario e integración con el contexto de autentificación. Justificación técnica de por qué se utiliza este componente. Este componente centraliza las funciones de usuario más importantes y proporciona acceso rápido a configuraciones esenciales, mejorando significativamente la usabilidad del sistema. ¿Listo? Acá tenemos también componente Air Quality Chart. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, este tipo de componentes tiene el propósito o se utilizó para visualizar los datos de la calidad del aire mediante gráficos interactivos. Aquí da a conocer, por ejemplo, con una breve descripción, las características del componente y lo mismo para los demás componentes. Por ejemplo, para el componente parameter card, ¿listo? Entonces acá ya da a conocer el propósito, la descripción, las características y la justificación técnica de por qué utilizó este tipo de componente. También está el componente File Uploader, ¿listo? Que sirve para gestionar la carga de archivos. Este implementa la funcionalidad de arrastrar y soltar archivos con validación de tipos y manejo progresivo de carga. Entonces aquí están las características, la justificación, también están con los componentes de formulario, está en este caso el componente admin date selector. ¿Listo? Aquí está el propósito, las características, la descripción, ¿listo? El por qué se utilizó. También están los componentes de dashboard, en este caso el componente Simply PM25Card, ¿listo? Entonces también el propósito de utilización de este tipo de componente, la descripción y las características del mismo componente. Componentes de gestión especializada, en este caso para el software,
que el estudiante quiere desarrollar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, componente de carga de declaraciones. Gestiona la carga de declaraciones de conformidad ambiental. ¿Listo? Entonces, permite la carga masiva de declaraciones de conformidad mediante archivos de Excel con validación de formato y procesamiento de datos. También está las características que es validación de archivos de Excel en formato .xlsx y .xls. Está también la interfaz drag and drop, indicador de proceso de procesamiento, información de formato esperado y el manejo de errores de carga. Y también la justificación técnica de por qué se utilizó este elemento. También tenemos lo que es la arquitectura de componentes, ¿listo? Entonces, de por qué se implementaron ese tipo de componentes. He implementado una arquitectura basada en componentes funcionales, por ejemplo, aquí nos dice el estudiante, de RIAD con HOX. Siguiendo el patrón de composición sobre herencia, esta aproximación permite reutilización eficiente, componentes modulares que pueden ser utilizados en múltiples contextos, mantenibilidad, separación de responsabilidades de componentes, escalabilidad, facilidad de agregar nuevas funcionalidades sin afectar los componentes existentes. Está en la parte de texting, los componentes aislados que facilitan las pruebas unitarias. ¿Listo? Entonces aquí describe cada uno de los componentes que se van a utilizar dentro de la aplicación. ¿Listo? También así, también como las tecnologías y las librerías utilizadas dentro del software. Por último, da a conocer unas conclusiones referentes a esta actividad. Entonces, esto es lo que deben realizar. ¿Listo? Esta actividad, esta actividad la deben desarrollar, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Esta actividad, que es de las fichas 300, 527 y 543, ¿listo? La deben desarrollar desde el día, fecha de inicio, 1 de diciembre, hasta el 7 de diciembre. ¿Listo? Con una fecha máxima de entrega hasta el 10 de diciembre. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? En este caso, hasta el 12 de diciembre tienen para entregar esta evidencia. ¿Listo? Recuerden que la plataforma de Sajuna se va a cerrar porque le van a hacer mantenimiento a la misma y les van a hacer algunas actualizaciones. Entonces, es necesario que carguen las evidencias en los tiempos establecidos. Espero que haya quedado entendida esta actividad. ¿Listo? Recuerden que para poder enviar esta actividad la deben subir en formato PDF. ¿Listo? Y la deben subir dentro de la actividad denominada verificación de procedimientos para la definición de componentes frontend de la aplicación listas de chequeo. Guías de aprendizaje 7, código 1096, actividad 4, evidencia 2. Si tienen alguna duda o alguna inquietud referente a esta actividad, ya saben que pueden escribirme a través de la plataforma o también me pueden escribir a mi correo electrónico rfpradocena@gmail.com. Por último, voy a compartirles este ejercicio para que lo tengan como referente para realizar la actividad. Listo, entonces voy a cargarlo aquí en el Drive. Voy a crear una carpeta con el nombre de la actividad. Y aquí tenemos el ejemplo.
Les voy a compartir el enlace para que ustedes puedan tener acceso al mismo y puedan orientarse. ¿Listo? Este enlace también dentro de la grabación también los voy a colocar para que ustedes tengan un referente de cómo tienen que hacer la actividad. Entonces, muchachos, espero que haya quedado entendida esta actividad. Ahorita como por temas de actividades que debemos desarrollar los instructores y pues todas las actividades que conlleva generalmente eh, el ser instructor, como son calificaciones, entrega de juicios finales y todo, por eso pues se decidió adelantar un poquito el tiempo de, de la sesión en línea. ¿Listo? Entonces, para que de pronto lo tengan en cuenta. Entonces, muchachos, si tienen alguna duda, alguna inquietud, no olviden de escribirme y estaré atento para poderles colaborar. De antemano, gracias. Por favor, si no pudieron asistir, les recomiendo que miren la grabación, esta grabación de acerca de esta evidencia para que puedan desarrollar satisfactoriamente la misma. ¿Listo? Ahí les compartí un ejemplo claro de qué es lo que deben realizar.
Buenas tardes. ¿Cómo ha estado, José Adrián? Buenas tardes, ¿sí me escucha? Ahorita ya estaba finalizando lo que es ya la sesión en línea. Le voy a dar una breve explicación acerca de lo que tienen que desarrollar. ¿Listo? Entonces, esta actividad más que todo está orientada hacia los componentes frontend, ¿listo? De React que ustedes van a utilizar dentro de la aplicación. Entonces, ¿qué nos dice la guía de aprendizaje? Nos dice, teniendo en cuenta las características del software a desarrollar, realice un documento donde describa los componentes frontend a utilizar en la codificación del proyecto. Cada uno de los componentes seleccionados debe tener su correspondiente justificación. ¿Listo? Eso es lo que nos dice la actividad. Entonces, a ver, yo a través del chat les compartí un recurso para que puedan desarrollar de forma satisfactoria la actividad. ¿Listo? De pronto. Por favor, si quiere, revise a través del Drive, les compartí. ¿Listo? Les compartí un ejemplo de cómo tienen que realizar esta actividad. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué más nos dice? ¿Listo? Se deben seguir las normas básicas de presentación del documento escrito, es decir, debe tener una portada, una introducción, un objetivo, y el documento debe describir cuáles son los componentes de React de la parte de frontend que se van a utilizar para el desarrollo del proyecto. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá, este fue el ejemplo que yo les compartí. Entonces, aquí tenemos una breve introducción. La tabla de contenido, si ustedes quieren colocarla, la pueden colocar. Si no, no hay ningún problema. Tenemos que colocar cuál es el objetivo de realizar este tipo de actividad y comenzar a describir cada uno de los componentes frontend que se están utilizando en el lenguaje de React. ¿Listo? De JavaScript, en este framework. Entonces, por ejemplo, para el componente de login, ¿listo? Entonces, por ejemplo, acá se utilizó primero este tipo de componente con el propósito de gestionar el propósito de autentificación de usuarios en el sistema. Una descripción general acerca de este tipo de componente. Este componente implementa la interfaz de inicio de sesión del sistema, proporcionando un formulario seguro para la autentificación de usuarios mediante NID y contraseña. La interfaz está diseñada con una distribución de dos columnas, una sección informativa con branding de la empresa y un formulario de acceso. Características implementadas dentro de este componente. Validación en tiempo real de los campos de entrada, manejo de estados de carga durante el proceso de autentificación, interfaz responsive, que se adapta a diferentes tipos de dispositivos. Tenemos también, ¿listo? Lo que es, por ejemplo, integración con el contexto de autentificación global. Tenemos la integración con el contexto de autentificación global, la gestión de errores con mensajes informativos para el usuario y tenemos aquí también una justificación técnica, ¿listo? En la cual, por ejemplo, se describe el porqué del uso de este componente. Entonces, la implementación de este componente es fundamental para la seguridad del sistema, ya que controla el acceso a la información sensible de monitoreo ambiental, en este caso, la aplicación es de monitoreo ambiental. Utiliza React Hosts para el manejo de estado local y se integra con el sistema de autentificación JWT del backend. ¿Listo? Entonces aquí, de esta forma, se van describiendo cada uno de los componentes
Y aquí se va teniendo en cuenta lo que es el propósito de utilización del componente, una breve descripción y una breve justificación técnica del uso de cada componente. ¿Listo? Por ejemplo, para la navegación se utiliza el componente sidebar. ¿Listo? Para la barra de navegación lateral. ¿Listo? Entonces acá se da una breve descripción, se nombra cuáles son las características de ese componente y se justifica la utilización de ese tipo de componente. Lo mismo para el componente de header. Así para todos los componentes que se vayan a utilizar dentro del aplicativo que ustedes vayan a desarrollar. ¿Listo? Entonces, una vez se describen cada uno de estos componentes a detalle, entonces acá ya, por ejemplo, ya se observa, por ejemplo, lo que es los componentes que tienen que ver con la arquitectura de software, sobre todo con la parte de reutilización, mantenibilidad, escalabilidad y texting, justificando el porqué de cada uno de los componentes. ¿Listo? Por ejemplo, acá también se hizo dentro de la integración de con backend, cuáles son los componentes de servidor que se implementaron, cuáles fueron las tecnologías utilizadas dentro del aplicativo. ¿Listo? Y también dentro de la visualización de datos, por ejemplo acá, generalmente dentro de este aplicativo, utilizó una dashboard para mostrar los datos en tiempo real, sobre todo para lo que tiene que ver con el medio ambiente. ¿Listo? Entonces aquí da una breve descripción de cada uno de los componentes. Y para finalizar, tienen que dar a conocer cuáles son las conclusiones de utilización de esos componentes, ¿no? De unas conclusiones generales acerca de esta actividad. ¿Listo? Acerca de la actividad que ustedes desarrollaron. ¿Alguna duda, alguna inquietud de pronto? A ver, o sea que no necesariamente tiene que ir de la mano con el documento de listas de chequeo que hicimos anteriormente, sino solamente describir los componentes del frontend. Exactamente. Pero recuerden que es de la parte de React, ¿no? Componentes de frontend de React. Y esto tal como lo dice la guía de aprendizaje. O si están utilizando, por ejemplo, supongamos CS Materialist o CS Tailwind, entonces describen cuáles son los componentes de frontend que están utilizando dentro de su aplicativo. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Hasta ahí tiene alguna duda, alguna inquietud de pronto, José Adrián? ¿Dudas, inquietudes? Ah, listo, perfecto. Si está utilizando React, no hay ningún tipo de problema. Simplemente es describirlos y como ustedes, pues, han sido las personas que han estado encargadas en cuanto al desarrollo, al análisis y desarrollo del software, entonces es un poco más fácil el desarrollo de esta actividad. ¿Listo? Esta actividad, lo que yo les decía anteriormente, está planeada para desarrollarse del 1 al 7 de diciembre. Listo, tiene una fecha de inicio del 1 al 7 de diciembre y máximo hasta el 12 de diciembre para hacer entrega de esta actividad. ¿Por qué? Porque a la plataforma Sajuna va a suspender su funcionamiento porque le van a hacer actualizaciones o cambios dentro de la misma. Entonces, es aconsejable realizar las actividades a tiempo. ¿Listo? No sé cuánto tiempo se demorará en hacer los mantenimientos o los ajustes correspondientes que le vayan a hacer a la plataforma. Ya supongo que más o menos para mediados de enero se vuelva a habilitar la plataforma en dado caso de que ustedes no hayan podido entregar algún tipo de actividad. ¿Listo? ¿Tiene alguna duda, alguna inquietud de pronto, José Adrián? Listo, José Adrián. Entonces, ¿sí pudo acceder al material que compartí?
¿Sí logró acceder al material? ¿Listo? Ahí le comparto el link para que pueda acceder. ¿Listo? Eso, José Adrián, entonces le agradezco por haber asistido a la sesión en línea y recuerde que si tiene alguna inquietud, alguna duda, puede escribirme por plataforma o puede escribirme a mi correo electrónico rfpradosena@gmail.com. ¿Listo? Recuerde que todas las actividades tienen que enviarlas a través de la plataforma. No se recibe a través de correo electrónico. Listo. Le agradezco entonces, José Adrián, muy amable. ¿Acerca de qué sería, José Adrián? Más cuando necesiten de pronto algo, más que todo nosotros respondemos es por plataforma. De pronto sí le aconsejaría más utilizar es por plataforma, porque el correo electrónico es muy raro que lo utilicemos, porque pues, o sea, casi todo debemos manejarlo por plataforma. ¿Listo? Acerca de las notas, deben revisar muy bien la retroalimentación correspondiente a cada una de las actividades que ustedes entregan. ¿Listo? Revisar muy bien la retroalimentación para verificar qué tipo de problemas o errores existieron dentro de la evidencia que ustedes presentaron. ¿Que le faltaba calificar desde abril? No, yo ya tengo calificado todo. ¿De cuál ficha? Perdón, si fuera tan amable, José Adrián. Yo les envié la lista completa. ¿A quién la envió? A ver, porque yo correos electrónicos, a ver, que me hayan llegado. A ver, espéreme. Voy a revisar para no mentirle. A ver, ta, ta, ta. Por acá no tengo correos electrónicos. Ta, 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 ta. No sé. ¿A quién le escribió de pronto? 311-8527. A ver, voy a verificar. ¿Listo? A ver, entonces, calificaciones. Vamos a mirar por acá. A ver, calificaciones. Calificación de evidencias. 311-8527, ¿no? A ver, 311-8527. Todas estas actividades ya las tengo calificadas. Todas estas de aquí. Las tengo calificadas. Todas estas actividades. Si mandó de pronto, si mandó a última hora, eh, hasta el día, a ver, 1 de diciembre está actualizado este archivo. Hasta el 13 de noviembre, perdón, está actualizado este archivo. Si mandó después de esa fecha, entonces no le he calificado. Los mandó después, de pronto, los mandó ¿tiene todo al día? A ver, verifiquemos. Ah, el profe Diego le mandó. A ver, verifiquemos, por ejemplo, ¿puede habilitar el micrófono de pronto?
Verifiquemos, a ver, 3, 11, 85, 27. A ver, esperemos un ratico. Vamos a ingresar, a ver. 3, 11, 85, 27. A ver, vamos a mirar. Vamos a mirar por acá. 3, 11, 85, 27. A ver. 3, 11, 85, 27. Yo tengo ahorita casi todas las calificaciones, las tengo al día, casi todas las calificaciones. Entonces, a ver, por ejemplo, dígame un código relacionado con una evidencia que yo haya dictado, que correspondan a la asignación mía. Mm, Listo. Tiene que darse cuenta muy bien es a quién corresponde cada evidencia. Por ejemplo, esta no me corresponde. Esta tampoco. A ver, a ver, esta creo que sí. A ver, esta creo que sí. A ver, esta, ¿cuándo fue enviada? ¿Listo? A ver, voy a verificar. A ver, espéreme. Esa es de la 3, 11. A ver, espéreme. A ver, vamos a verificar. A ver. Es de la 3, 11, 85, 27. A ver, 3, 11, 85, 27. Listo, a ver, verifiquemos. Esa corresponde al profesor Danilo. Entonces, por favor, verificar muy bien a qué profesor debe enviar las actividades. ¿Listo? Para que se las puedan habilitar de forma más rápida. Porque a ver, otra actividad. A ver, ficha de productos requeridos, términos de referencia de contrato, este tampoco. Este no me corresponde. ¿Listo? Le voy a colocar acá los que no me corresponden. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. No me corresponde. Entonces, esta no me corresponde. A ver, propuesta técnica económica tampoco. Esta no me corresponde. Es que el problema es que el cronograma desde Bogotá estipularon que que se debe colocar de esa forma. Entonces, pues, muchos de los estudiantes, pues, no saben con qué instructor les tienen asignada un determinado tipo de actividad. Por eso sí lo entiendo, José Adrián. Pero, mm, a ver, ahorita, a ver si le comparto. Vamos mirando actividad por actividad para que usted mire con quién le toca. ¿Le parece, José Adrián? Vamos mirando actividad por actividad y toman pantallazo. ¿Le parece, José Adrián? Por ejemplo, esta propuesta técnica, a ver, propuesta técnica y económica para implementación del proyecto. Vamos mirando. ¿Listo? A ver a quién corresponde esta actividad. Esta corresponde a Diego Fernando Bolaños, esta actividad. ¿Listo? Entonces, para que lo tenga en cuenta. Diego Fernando Bolaños es de esta actividad. ¿Listo?
de esta actividad. Por favor, no suba eso. Ah, listo. Si ya le contestó, entonces verificará que las actividades que le estoy nombrando. ¿Listo? A ver, elaboración de diagramas. Esta tampoco me corresponde porque más o menos yo sí me recuerdo cuáles son las que he dictado. Esta corresponde al profesor Diego Fernando Bolaños. Elaboración de diagramas, modelo de dominio. ¿Listo? Este aquí corresponde a Diego Bolaños. ¿Listo? Vamos tomando nota para que usted sepa a quién corresponde cada actividad. ¿Listo? Video sustentación, este sí creo que me corresponde. A ver, verifiquemos. Verifiquemos por el código. Esta sí creo que me corresponde. A ver, video, sustentación, no. Esta corresponde a Diego Fernando Bolaños. Casi todas, hasta ahorita, son del profe Diego. Casi todas las evidencias. Esta corresponde a Diego Bolaños también. Crónica tampoco no me corresponde. Esta no la he dictado y no sé de qué se tratará. Entonces, vamos a ver acá. Crónica, a ver quién la dictó. Y no hay nadie con crónica. Ah, aquí. Crónica. La dictó el profesor José Ángel Duarte. Es el profesor encargado de bilingüismo, de pronto. ¿Listo? ¿Si vamos tomando nota? José, ¿si vamos tomando nota? ¿Listo? Irá tomando nota para que sepa con quién tiene que comunicarse para que puedan resolverle. ¿Listo? Este fundamentos de programación estructurada tampoco me corresponde. Entonces, a ver, ¿ese a quién corresponde? A ver, ese corresponde al profesor Diego Fernando Bolaños también. Profesor Diego Fernando Bolaños. ¿Listo? Corresponde esta actividad. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Resolución de problemas algorítmicos, esta tampoco me corresponde. No sé a quién le corresponde, creo que el profesor Diego, si no estoy mal. Esta le corresponde al profesor Diego Fernando Bolaños también. Entonces, esta actividad también le corresponde al profesor Diego. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Modelos conceptual y lógico de proyecto de desarrollo de software. Esta tampoco la he dictado. Entonces, vamos a ver a quién le corresponde. Creo que la mayor parte de actividades parece que son del profe Diego. Diego Fernando Bolaños también. ¿Listo? Diego Fernando Bolaños. ¿Listo? Vamos mirando. Otra actividad. Taller de conceptos y principios de programación orientada a objetos. Tampoco la he dictado. Vamos a mirar a ver quién le corresponde. Esta le corresponde a Diego Fernando Bolaños. También. ¿Listo? Desarrollar arquitectura de software de acuerdo con el patrón de diseño seleccionado. Esta creo que sí me corresponde. Creo, si no estoy mal. Entonces, no. Esta le corresponde al profesor Diego Fernando Bolaños. También. ¿Listo? Entonces, profesor Diego Fernando Bolaños. Eh, a ver, informe de evaluación de artefactos de software. A ver, veamos a quién corresponde esta evidencia.
Listo. A ver. Esta no aparece aquí. A ver. Esta porque no aparece aquí. A ver. A ver, este informe de evaluación de artefactos. Esta es de la GA4. A ver, veamos a ver por código. A ver. Esa le corresponde al profesor Diego Fernando Alegría, esta actividad. ¿Listo? Para que tome nota. ¿Listo? Taller de instrucción de prototipo de software de análisis características funcionales y de calidad. ¿Listo? A ver, esta actividad le corresponde a profesor Diego Fernando Alegría. Le corresponde esta actividad. ¿Listo? Eh, Resolución de problemas aplicando el modelo relacional de cardinalidad y normalización. Veamos a quién le corresponde. Al profesor Diego Fernando Alegría también. ¿Listo? Crea modelo entidad relación. Vamos a ver a quién le corresponde. Diego Fernando Bolaños, profesor. Diego Fernando Bolaños. Eh, esta sí me corresponde. Esta sí estoy seguro que me corresponde. A ver, crea el diseño de un sitio web o móviles utilizando componentes y tecnologías. A ver, verifiquemos. No, esta le corresponde al profesor Diego Fernando Bolaños en estas fichas. En otras fichas sí estoy asignado a esto. ¿Listo? Modelo de entidad relación. A ver, espérame. Copiamos este de acá. Creo que no lo pegamos acá. A ver. Este otro. No. Este otro de crea un sitio web o móvil y sus componentes y tecnologías respectivas. Este le corresponde al profesor Danilo Astudillo. De pronto, para que lo tengan en cuenta. Fundamentos de implementación de componentes frontend, HTML, CSS, JavaScript, le corresponde a ver, veamos a quién le corresponde esta actividad. Esta actividad le corresponde al profesor Diego Fernando Bolaños. ¿Listo? Y diseño frontend que cumple los requerimientos del proyecto. A ver, diseño frontend. Esa le corresponde al profesor Diego Fernando Alegría. ¿Listo? A ver, informe técnico, plan de trabajo, construcción del software. Esta actividad, ¿listo? Le corresponde al profesor Diego Fernando Alegría. ¿Listo? Y definir estándares de codificación de acuerdo a la plataforma elegida. Este le corresponde al profesor Diego Fernando Bolaños. ¿Listo? Entonces, José Adrián, como se pudo dar cuenta, no hay ninguna actividad mía. No hay ninguna actividad que me corresponda de pronto. ¿Listo, José Adrián? ¿Listo? Ahí verificamos desde todas las actividades, verificamos. ¿Listo? Buenas noches a todos, muchachos. Eh, la actividad que tienen que desarrollar es acerca de los componentes front-end de React que van a utilizar. ¿Listo?
Entonces, ahorita como pues estamos un poquito ocupados con diferentes tipos de actividades ya para finalizar este año, entonces por eso se adelantó la sesión a las 6 de la tarde. ¿Listo? Porque debemos entregar bastantes informes, entregar calificaciones de cada uno de ustedes, de cada una de las fichas. Entonces, por eso se adelantó la hora correspondiente a esta actividad. ¿Listo, muchachos? Para que lo tengan en cuenta. Esta actividad lo que tienen que hacer simplemente es descripción de cada uno de los componentes frontend que van a utilizar dentro de la aplicación que ustedes estén realizando. ¿Listo? Para lo cual yo les compartí un link. ¿Listo? Les compartí un link de Google Drive en donde ustedes pueden tener un ejemplo claro de cómo pueden desarrollar la actividad. ¿Listo? Entonces, les voy a mostrar a grosso modo, ¿listo? ¿Qué es lo que tienen que realizar? Entonces, evidencia de desempeño, verificación de procedimientos para la definición de componentes frontend de la aplicación. ¿Listo? Teniendo en cuenta las características del software a desarrollar, realiza un documento donde describa los componentes frontend. Entonces, aquí está muy clara la guía de aprendizaje. Descripción de componentes frontend. ¿Listo? A utilizar en la codificación de su proyecto. Si hicieron un proyecto de citas médicas, citas odontológicas o de cuidado de animales, entonces tienen que describir cada uno de los componentes de interfaz de usuario que ustedes utilizar. ¿Listo? Dentro de su aplicación. ¿Qué debe tener en cuenta? Además de eso, debe seguir las normas básicas de presentación del documento escrito, es decir, debe tener portada, introducción y objetivos. ¿Listo? Debe describir cuáles serán los componentes de RIA que se utilizaron dentro del proyecto. ¿Listo? Entonces deben describir cada uno de los componentes, hacer una descripción breve, una justificación de por qué utilizaron ese componente, cuál es la característica de ese componente de React que están utilizando y eso deben anexarlo dentro del documento escrito. Este deben enviarlo en formato PDF y lo deben adjuntar dentro de la evidencia denominada verificación de procedimientos para la definición de componentes frontend de la aplicación lista de chequeo, guía de aprendizaje 7, código 22050-1096, actividad 4, evidencia 2. ¿Listo? ¿Dudas o inquietudes que tengan hasta ahí? ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna inquietud que tenga Claudia, Jairo, Omar, José, Samuel? Exactamente, tienen que describir cada uno de los componentes de React de la parte de frontend que van a utilizar o la parte de interfaz del usuario. Como puede ser dentro del módulo de registro, dentro del módulo de citas, por ejemplo, qué componentes de React ustedes utilizaron y hacer una breve descripción. Entonces, por ejemplo, acá yo les tenía un ejemplo, listo, que les estaba explicando. Por ejemplo, aquí, listo, lo primero que deben hacer dentro de esta actividad es hacer una breve introducción, listo, acerca de esta evidencia que van a desarrollar y dar a conocer cuál es el proyecto que ustedes van a realizar, listo, o ya lo realizaron o están realizando. Después ustedes posteriormente van a describir cuál es el objetivo, ¿listo? El objetivo de descripción de estos tipos de componentes frontend. Y después de eso ya van a comenzar a describir cada uno de los componentes de React que hayan utilizado. Por ejemplo, dentro del componente de login, aquí, por ejemplo, pueden colocar o anexar una captura de pantalla acerca del código fuente que ustedes han realizado o están utilizando. ¿Listo? Dentro de la aplicación. Después deben describir, por ejemplo, cuál es el propósito de utilización de este componente. Por ejemplo, acá,
gestionar el proceso de autentificación de usuarios en el sistema. Deben anexar también lo que es una breve descripción. Por ejemplo, este componente implementará la interfaz de inicio del sistema, proporcionando un formulario seguro para la autentificación de usuarios mediante NID y contraseña. La interfaz está diseñada con una distribución de 2 columnas, una sección informativa con branding de la empresa y formulario de anexo. Características implementadas, ¿listo? Dentro de este componente, validación en tiempo real de campos, manejo de estados de carga durante el proceso de autentificación, interfaz responsive, que se adapta a diferentes tipos de dispositivos, integración con el contexto de autentificación global, gestión de errores con mensajes informativos para el usuario, ¿listo? Y deben también colocar una justificación técnica, ¿listo? En donde ustedes den a conocer el porqué de utilización de este tipo de componente. Entonces, la implementación de este componente es fundamental para la seguridad del sistema, ya que controla el acceso a la información sensible, monitoreo ambiental. En este caso, la aplicación es de monitoreo ambiental, por eso es que describe esa parte. Utiliza React Hooks para el manejo de estado local y se integra con el sistema de autentificación JWT del backend. ¿Listo? A través de la utilización de token. Entonces, acá también describe, por ejemplo, otro tipo de componente que se utilizó dentro de la interfaz, por ejemplo, componente Aula Youth, y va describiendo cada uno de estos aspectos. ¿Listo? Cada uno de estos ítems lo va describiendo. Lo mismo, por ejemplo, para los componentes de navegación, por ejemplo, el componente sidebar, para lo que es el menú de navegación lateral, describe este tipo de componente y da a conocer cuáles son las características de utilización de este componente y la justificación de utilización del mismo. El componente header también, entonces aquí ya describe, listo, cuál es el propósito, la descripción y las características de implementadas con respecto a la utilización de este tipo de componente. Por ejemplo, alterador del tema claro a oscuro, ¿listo? Que se hace generalmente en la mayor parte de aplicaciones, ¿listo? Componente Air Quality de Chart, ¿listo? Que este generalmente solo lo utilizó para, por ejemplo, las visualizaciones y gráficos interactivos que arroja la aplicación, ¿listo? En este caso, de medio ambiente. También está el componente Parameter Card, ¿listo? Para mostrar métricas ambientales, ¿listo? Está el componente de File Unloader, ¿listo? Que es para cargar archivos, arrastrar y soltar archivos. Está el componente Admin Date Selector, que sirve para proporcionar fechas para administradores, ¿listo? Entonces, aquí se van describiendo cada uno de los componentes de React que se han utilizado, ¿listo? De eso se trata esta evidencia. Por último, ¿listo? Una vez ustedes describan, ¿listo? Cada uno de los componentes, deben también dar a conocer cuáles son las tecnologías y librerías utilizadas, ¿listo? Dentro del desarrollo de su aplicación, ¿listo? Y dan a conocer las conclusiones de realización de esta actividad. Hasta ahí, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud? Si están utilizando otro, o sea, deben describir cuáles son los componentes frontend que estén utilizando de interfaz del usuario. ¿Listo? Si están utilizando, por ejemplo, CSS, Materialist, si están utilizando Tailwind, ¿listo? Entonces deben describir, ¿listo? ¿Cuáles son los componentes frontend o de interfaz del usuario que se están utilizando? Pero hacen lo mismo, colocan cuál es el propósito, cuál es la justificación, cuáles son las características de ese componente, ¿listo? Igual como lo miran dentro del ejemplo que yo les compartí. ¿Listo, muchachos? ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud en que les pueda yo colaborar? ¿Sí quedó entendida la actividad? Recuerden que esta actividad está planeada para desarrollarse, como le decía a José Adrián Linares, le decía, esta actividad está planeada para desarrollarse desde fecha de inicio, desde el 1 de diciembre hasta fecha de entrega, hasta el 7 de diciembre.
La fecha máxima la dejé hasta el 12 de diciembre. ¿Por qué? Porque la plataforma se va a cerrar por mantenimiento y por actualización de la misma. Entonces, es conveniente que entreguen la actividad a tiempo. ¿Listo? Para que no vayan a tener inconvenientes, que la entreguen a tiempo. Igual, como miraron, no es muy complicada, no es muy compleja, porque ustedes han sido los analistas y desarrolladores de su propia aplicación. Entonces, ustedes conocen cuáles son los componentes que han estado utilizando. Entonces, es sencillo. ¿Listo? Para describirlo. Si en dado caso ustedes tienen actividades que no puedan entregar antes del 12 de diciembre, no se preocupen porque después, una vez realicen la actualización de la plataforma, más o menos creo que el 15 de diciembre, entre el 10 o el 15 de enero, perdón, entre el 10 y el 15 de enero, ya vuelvan a habilitarla para que ustedes puedan subir las actividades que tengan de pronto un poquito retrasadas por cuestiones de trabajo o que no puedan entregar. ¿Listo? Entonces no se vayan a preocupar. Listo, muchachos. Entonces, eso era por el día de hoy. Espero que haya quedado entendido esta actividad. ¿Listo? Ahorita voy a continuar calificando actividades. ¿Listo? Si tienen actividades o algo, o si ustedes han subido actividades, por favor, a través de la plataforma, a través del chat de la plataforma, me escriben que subieron tal actividad para yo poderla calificar y para que ustedes tengan sus notas. ¿Listo? Dudas, inquietudes que de pronto tengan, muchachos. ¿Sí quedó entendida esta actividad? Mauro, Claudia, listo, perfecto. Samuel, Omar, José Adrián, Jairo. De pronto, José Adrián, si alcanzó a mirar cuáles son los instructores que de pronto están a cargo, ¿no? Entonces, sí le recomendaría es que le envíe, por ejemplo, a cada uno de ellos, a cada profesor, que le envíe las actividades correspondientes para que pues puedan colaborarle de forma más rápida y pueda subir las actividades o se las puedan calificar. ¿Listo? Si ya están subidas para que le puedan calificar. ¿Listo? Porque de mi parte, yo ya tengo calificadas todas las actividades. Tengo calificadas, a ver. De la 85 tengo calificadas hasta noviembre. Tengo calificadas actividades. ¿Listo? En las 3 fichas tengo hasta noviembre. Lo mismo ya tengo juicios evaluativos que también ya he realizado. Y aquí, sí, hasta noviembre, hasta el 9 de noviembre. Ahorita faltarían solamente estas 2 actividades por calificar. Y listo, quedaría completo ya todo lo que es correspondiente a este año. ¿Listo, muchachos? Entonces, espero que haya quedado entendido. Cualquier cosa, por favor, si ya envían la actividad, por favor me escriben a través de la plataforma para tener el gusto de evaluar la actividad que me entregan y pues espero que todo haya quedado entendido. Les agradezco por haber asistido y disculparán que de pronto planeé esta sesión muy temprano, pero era porque tenemos muchas cosas que hacer ahorita. Tenemos cantidad de cosas que hacer, sobre todo en la parte de calificaciones, retroalimentaciones que debemos hacer a cada uno de los estudiantes. Entonces es un trabajo bastante extenso. Entonces espero que me entiendan en esa parte. Listo, muchachos. Entonces, muchas gracias. Les deseo un feliz descanso y ya nos veremos en una próxima oportunidad. Que descansen. Feliz noche.